Quisiera reiterar mi agradecimiento a los ponentes y al director del CEI, porque su presencia aquí no solo demuestra interés en la materia, sino también un compromiso constante con el desarrollo profesional de los jóvenes, y les quiero reiterar ese agradecimiento. La mesa redonda, como decía mi compañera, tratará sobre cómo la Unión Europea y la OTAN actúan para la resolución de conflictos internacionales que afectan a la paz y a la seguridad. Es por ello que tendremos tres bloques. Un primer bloque que lo dará el coronel Moreno sobre la acción de la Unión Europea, y un segundo bloque que lo dará el coronel Rubiella sobre la acción de la OTAN. El tercer bloque será ver qué compatibilidad, qué sinergias o incluso qué diferencias pueden haber entre ambas instituciones, y al final tendremos un plazo de 30 minutos para que podáis realizar las preguntas que consideréis adecuadas. Así pues, coronel Moreno, reitero mi agradecimiento. ¿Qué nos puede decir sobre la Unión Europea? Gracias, Marcel. Buenas tardes. Director, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias al CEI por la invitación y a la Juventud Federalista de Cataluña. No, espera. Juventud Europea. Juventud Europea Federalista. Ya hemos tenido ocasión de hablar hace un rato del tema. Me encanta poder estar aquí, y además lo hablábamos antes, porque yo soy en mi pensar, en mi forma de actuar, en lo que yo he aprendido, en lo que he trabajado, soy lo más lejano a un federalista en sentido del pensamiento europeo, pero creo que ahí está el valor añadido, como le digo, hablamos antes del profesor Aldecoa, de esa discusión, de contrastar las diferentes posturas. Creo que es donde sale lo mejor. Gracias a los dos centros, gracias, director, por estar aquí. Yo la verdad es que lo que puedo aportar es la experiencia. Por suerte o por desgracia, y como el coronel Rubiella también, hicimos la desgracia del curso de Estado Mayor en Italia, ¿verdad? Sí. Un año duro en Roma, haciendo un curso, siendo ya viejos como antes, pero luego un poco así como castigo me dijeron, pues te vas a hacer cargo de los temas de Unión Europea en el Estado Mayor de la Defensa. Y aquello era un poco como un castigo. En el Estado Mayor de la Defensa en España había una unidad de estudios internacionales, no, de organizaciones internacionales, en la que había 10 oficiales llevando temas OTAN y el comandante Moreno llevando la Unión Europea. Eso es así como empezamos. Pero por H o por B, desde entonces me he seguido dedicando a eso. Yo sé poco de nada, pero de Unión Europea sé un poco, porque es lo que llevo haciendo los últimos 20 años. Luego, en primer lugar, agradecimientos, gracias por lo del Chatham House Rule, que en mi caso, a pesar de ser militar, estoy en la reserva. Lo que yo opine, lo que yo comente, lo que yo diga no representa más que a Fernando Moreno, ni siquiera en calidad de coronel Moreno. En la introducción del panel has mencionado dos cosas. Una, ¿me permites que te tutee? Dos cosas. Una, la cooperación o el papel de la OTAN y de la Unión Europea en las gestiones de crisis y conflictos internacionales, por un lado. Pero también se ha hablado, o en el título de la mesa redonda se habla de la cooperación estratégica entre la OTAN y la Unión Europea. Y ya nos estamos metiendo más en otro concepto, que es la arquitectura de seguridad en Europa, que es lo que realmente hoy día, si habéis tenido alguna ocasión de leer las declaraciones del secretario de Defensa de ayer, el secretario de Defensa de Estados Unidos ayer por la tarde, a los ministros de Defensa europeos, les dejó bien claro cuál es la posición de Estados Unidos con respecto a la arquitectura de seguridad en Europa, y yo creo que eso va a ser probablemente lo que más centre el tercer bloque. Pero en cambio ahora en esta primera parte yo lo que sí quería contaros es un poco, a lo mejor, teoría salpicada de ejemplos. Espero no parecer el abuelo Cebolleta contando historietas. Se sigue hablando del abuelo Cebolleta, solamente los viejos, ¿no? Contando historietas, pues, de lo que ha sido, lo que es el papel de la Unión Europea y lo que puede ser el papel de la Unión Europea en el manejo, en la gestión, en la respuesta a situaciones de crisis y conflicto en el mundo. El tercer bloque, como decía, quizá lo centremos más en lo que es la arquitectura de seguridad. Tengo una... Mal veo lo que me he puesto aquí. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Voy a hablar del marco normativo, y es más clase que mesa redonda, del marco normativo, del marco jurídico, por qué la Unión Europea se mete en esos fregados, de dónde saca la legitimidad
para inmiscuirse en crisis y en conflictos que no nos incumben directamente porque no son en nuestros territorios, el marco político, el marco estratégico, en qué dirección tenemos que orientar esa acción, porque la Unión Europea no es una ONG, aunque algunos piensen que puede serlo, pero no es una ONG y se mueve por intereses, obviamente atendiendo unos valores, pero protegiendo unos intereses y unas prioridades. Entonces, ¿qué intereses, qué prioridades persigue la Unión Europea cuando se dedica a los temas o decide intervenir en situaciones de crisis o de conflicto? Hablaremos del marco institucional, quiénes son los actores en la Unión Europea que se dedican a eso. La Unión Europea, como sabéis, tiene 7 instituciones, que son los grandes bloques, pero no todos se dedican a gestiones de crisis y mucho menos gestiones de crisis internacionales. Veremos quiénes son, qué hacen, cuáles son sus responsabilidades y cómo cooperan. Yo anticipo la conclusión, la Unión Europea es muy complicada, es muy compleja. O sea, conozco mucha gente y me conozco a mí mismo después de 20 años trabajando en la Unión Europea, sigo descubriendo cosas día a día, porque van surgiendo, porque va evolucionando, porque es un ser vivo, porque cambia, y como es tan compleja, está la multiplicidad de actores y cada uno además tiene su propia visión de cuál es su papel y cuál es el papel de los demás, lo cual lo hace todavía más complejo. Bueno, pues hablaremos de esos actores y de los instrumentos que tienen, y ahí a lo mejor tocamos la parte quizá más interesante, que es cuál es el valor añadido de la Unión Europea, cuáles son sus instrumentos que le permiten intervenir en situaciones de crisis internacionales y conflicto. Y lo salpicaré, lo trataré de ilustrar con ejemplos concretos. No tengo inconveniente en luego, o incluso durante mi propia presentación, si es necesario aclarar cualquier cosa, hacerlo, o luego en la parte del diálogo poder referirnos a cualquier otro ejemplo. Trataré de usar los que conozco más directamente. Como se ha mencionado en la presentación, tengo la suerte, porque considero que es un privilegio. Tenía cuando fui a Bosnia, año 93. ¿Quién había nacido en el año 93? Cuando fui a Bosnia en el año 93, y os lo dejo así de viejo, ¿no? De abuelo cebolleta, tenía un general que se fue de segundo jefe de Naciones Unidas allí, me llevó de militar assistant y me dijo: Fernando, en el mundo hay 3 clases de personas: los que ven la historia pasar, los que forman parte de la historia y los que hacen que la historia suceda. En los primeros no vamos a estar, en los segundos va con el cargo. Tenemos que ser de los terceros. Y creo que he tenido la suerte de, en algunos casos, hacer que determinadas cosas sucedan. Cuando te ves un día con 5 ministros somalíes en un hotel perdido en el lago Nukura, en Kenia, y les dices, en nombre de la Unión Europea, estamos dispuestos a ayudarles a adiestrar a sus fuerzas armadas, y de ahí a hoy han transcurrido 15 años y se han formado más de 20.000 soldados somalíes, dices, hombre, pues algo he contribuido. Entonces he tenido suerte de que por estar donde he estado, no por ser quien era, que no le puede tocar a cualquiera, pero a mí me tocó, pues he tenido esa suerte de estar en el tema de Somalia. Fui el que desplegó la operación de Níger, no a nivel operativo, pero sí en el nivel conceptual, en el nivel de toma de decisiones a nivel político estratégico. La operación de Níger, una misión muy bonita que tuvimos, que duró muy poquito, por eso era buena, yo creo, en Sudán del Sur, en Yuba, un país que es un desastre, pero bueno, en el año y medio que estuvimos allí no lo fue, gracias a Dios. En Irak, es la última que diseñé, que es la que más me costó, y luego he estado llevando pues la de Ucrania, estuve involucrado en el tema del ébola, pasé casi un mes ahí en la zona tratando de diseñar algo parecido a lo que estaban haciendo los americanos, que tenían desplegados 4.500 soldados en Liberia para luchar contra el ébola, y a nosotros no nos dejaron desplegar ninguno, pero bueno. Doy la bienvenida a un viejo compañero de academia de hace 40 años, al coronel Alonso. Bienvenido, Bruno, buenos días. De aquí de la tierra, un buen amigo. Y también había nacido en aquella época. Bueno, pues eso es lo que yo os venía a contar. Una idea que sí quiero dejar, y algunas ideas dejaré que trataré de remarcar porque creo que es importante, al menos desde mi forma de ser. La Unión Europea es el director, la Unión Europea es Bruno, la Unión Europea es Taja, la Unión Europea somos todos, pero es que la OTAN también somos todos. O sea, hoy día cada vez duele más
oír hablar de la OTAN, oír hablar de la Unión Europea, pero porque es, yo creo que una forma de aproximarnos al problema de la seguridad internacional como nos han hecho verla en los últimos años. España se une a la Unión Europea, España se une a la OTAN, digamos, subcontratando determinadas funciones a esas organizaciones que son las que nos van a proporcionar el paraguas, pero muchas veces no asumimos que esas organizaciones no son un tercer actor o un actor distinto. Esas organizaciones se nutren y hacen lo que nosotros queremos que hagan y lo que nosotros le permitimos que hagan en función de nuestro compromiso, de nuestras capacidades, de nuestros compromisos con ellas. Luego, la OTAN no es más que el sumatorio de lo que los diferentes Estados miembros pueden darle a la OTAN para que nos dé seguridad, no es un tercer actor. Eso tiene que estar presente a la hora de entender por qué la Unión Europea hace unas cosas en un momento dado o en otro y por qué no hace otras, y lo mismo con respecto a la OTAN. Pero vemos que además que es clave, veremos que es clave en el tema de la cooperación o el mecanismo de seguridad, como decíamos antes. Me estoy enrollando. Yo soy de enrollarme mucho. Me cuesta muchísimo escribir, pero en cambio hablar... Marco normativo, marco jurídico, marco legal para la intervención, y vamos a hablar de situaciones de crisis internacional o conflictos en los que esté amenazada la paz y seguridad internacionales, porque la Unión Europea interviene en situaciones de crisis de todo tipo. No os la podéis imaginar. Yo no me las imaginaba hasta que te las cuentan la gente que trabaja con ello. Hay un sistema de alertas de inundaciones en toda Europa que desata una serie de mecanismos de respuesta de crisis para inundaciones, para incidencias energéticas, para incidencias eléctricas, para problemas de salud. Hay unos sistemas de alerta, unos mecanismos de respuesta de crisis que se activan para que la Unión Europea responda ante esas crisis. Las vamos a dejar a un lado. Son muchas, muy importantes, y es uno de los grandes papeles que hace la Unión Europea colectivamente en beneficio de los Estados miembros. Nos vamos a centrar en aquellas crisis, conflictos en los que se interviene más allá de nuestras fronteras porque afectan a la paz y seguridad internacionales. ¿Quién nos da legitimidad para ello? Nos lo da, en primer lugar, el Tratado de Lisboa, que es el documento jurídico hoy día que rige el funcionamiento o el ser de la Unión Europea y su funcionamiento. El Tratado de Lisboa, que tiene dos partes, conocéis el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero sí es importante entender por qué esas dos partes. Una parte es básicamente la parte de esencia de la Unión Europea que se mantiene, por ponerlo en palabras sencillas, con un formato intergubernamental, en la que son los Estados miembros los únicos que tienen el poder de tomar la decisión, y es básicamente la política exterior y la política de seguridad. Y por otro lado, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que básicamente abarca todas aquellas políticas en manos de la Comisión Europea en el interior de la Unión Europea. No quiere decir que ni el Consejo ni los Estados miembros no tengan competencias hacia adentro, ni que la Comisión no tenga también competencias hacia afuera, pero básicamente esos son los dos marcos regulatorios. En esos dos marcos, en el Tratado de la Unión Europea, se establece que la Unión Europea contribuirá a promover la paz y la seguridad internacionales, por un lado. Se establecen los principios para la política exterior y la política de seguridad. Hay una serie de elementos que podríamos entrar luego si acaso en el debate, pero son importantes. La política exterior y de seguridad, la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea debe proporcionarle a la Unión Europea una capacidad de llevar a cabo operaciones, las que hablábamos, o misiones civiles y militares en el exterior de la Unión Europea para gestionar crisis y conflictos, basándose en los recursos proporcionados por los Estados miembros. Luego, no es la Unión Europea. O sea, el soldado que hay en Somalia no es un soldado de la Unión Europea, lleva el parche europeo, es un soldado que ha mandado España, es un soldado que pagáis vosotros, o que ha mandado Alemania, que pagan los alemanes. No es la Unión Europea, es lo que contribuimos, si no, no habría tal actuación. Con respecto a la respuesta y la gestión de crisis, que son, obviamente, lo entendéis, no voy a entrar a discutirlo, o a eso, una cosa es cómo nos organizamos para responder y luego cómo llevamos a cabo la actuación. Son dos cosas que diferenciaré dentro de un momento, pero sí con respecto a la parte ya más interna de la seguridad, que es luego quizá la base de la discusión entre OTAN
y Unión Europea, ese mecanismo de seguridad, la legitimidad o dónde se ancla la legitimidad de la Unión Europea a la hora de responder a crisis que nos afecten directamente. Tenemos dos artículos concretamente, uno en el Tratado de la Unión Europea y otro en el Tratado de Funcionamiento. En el Tratado de la Unión Europea el artículo 42.7, que establece que en caso de una agresión armada a uno de los Estados miembros, los demás están obligados a responder con todos los medios a su alcance para apoyar a ese Estado miembro que lo solicite, que si no lo solicita no hay por qué hacerlo. Mientras que en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice que si algún Estado miembro en su territorio tiene que lidiar con un problema relacionado con el terrorismo o con catástrofes provocadas por causas naturales o por la mano del hombre y pide ayuda, le atenderán los Estados miembros y le asistirá la propia Unión Europea, cosa que no ocurre hacia afuera. Veréis, el coronel Rubiella seguro que habla del artículo 5 de la OTAN, que hay matices en cuanto a eso que en la OTAN se llama defensa colectiva, es el todos a una, como los mosqueteros, mientras que en la OTAN se llama defensa mutua, es si tú me pides ayuda, yo te la doy. La Unión Europea no responde colectivamente si eso ocurre. Solamente se ha activado en una ocasión ese artículo 42.7 ante los ataques de terroristas en Francia, cuando Francia, de una manera muy curiosa, yo creo que queriendo probar la respuesta, en vez de pedir ayuda a la OTAN, o en vez de hacer como hicieron los Estados Unidos en el 11 de septiembre, que sí invocaron el famoso artículo 5 de la OTAN para poder responder a los ataques terroristas del 11 de septiembre, Francia lo que hace es invocar el artículo 42.7 de la Unión Europea y le dice a los Estados miembros: necesito recuperar mis fuerzas que tengo en el exterior para luchar contra el terrorismo interno que tengo, pido que me relevéis en el exterior. O sea, entonces lo que hicimos los demás países fue sustituir a Francia, a sus fuerzas, en misiones internacionales, con lo cual se materializó una ayuda que habían pedido. Son dos cosas diferentes de lo que es la gestión de crisis, pero eso es importante conocerlo de parte de los tratados. En todo caso, siempre atendiendo a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. No hay una sola intervención de gestión de crisis o conflictos de la Unión Europea que no haya tenido, a pesar de que no es obligatorio, que no esté digamos, justificada, amparada por una resolución de Naciones Unidas. Hasta el extremo, puedo contar un caso anecdótico, aquí viene el abuelo Cebolleta. Federica Mogherini, no sé si os sonará, alta representante de la Unión Europea, cuando lanzamos la operación marítima en Somalia, en el Mediterráneo, para luchar contra las mafias que importaban migrantes desde el norte de África, Federica Mogherini se empeña en que tenemos que tenerlo en unos plazos determinados todo el planeamiento hecho y además tiene que estar amparada por una resolución de Naciones Unidas. No era sencillo, porque era una misión que no tenía claro el mandato, que era en aguas internacionales, obviamente ya te da, en aguas internacionales te da la legislación internacional la posibilidad de intervenir en determinadas acciones, ella se empeña en que sí y se va a Nueva York. Bueno, pues el gabinete suyo en Nueva York, en contacto directamente con el equipo que estábamos haciendo el planeamiento de la operación en Bruselas, fuimos diseñando el articulado de la resolución de Naciones Unidas que necesitábamos que saliera para dar la cobertura a las diferentes cosas que preveíamos que cubriera la misión. Hasta ese nivel de interacción se llega con objeto de conseguir ese amparo de Naciones Unidas. Ámbito jurídico, ámbito político. O sea, eso es lo que la Unión Europea es, a qué se puede dedicar. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las líneas de acción de la Unión Europea? Eso está desarrollado en un documento que se llama la Estrategia Global para la Acción Exterior de la Unión Europea. No es una estrategia de seguridad, es una estrategia de acción exterior, aprobada en el año 2015. El problema que tienen los papeles en Bruselas es que una vez que lo apruebas, el abrirlo para volver a actualizarlo es sangre, sudor y lágrimas. Con lo cual, se viven con papeles que no están actualizados y la estrategia global de la Unión Europea hay que darle una vuelta, pero es muy difícil conseguir ahora poner
a 27 Estados miembros de acuerdo precisamente en el momento actual en volver a establecer prioridades y líneas de actuación en materia de acción exterior, con lo cual sobrevivimos o se sigue sobreviviendo con lo que hay. Eso en marco de la dirección política. Ahí los Estados miembros, los gobiernos de los Estados miembros, no Bruselas, no la Unión Europea, los gobiernos elegidos por los ciudadanos de los 27 Estados miembros decidieron, porque al final aprobaron, que esas sean las prioridades. Y entre esas prioridades, dos que van a ser las que me den pie luego a hablar de gestión de crisis. La primera, defensa de los intereses de la Unión Europea, de su territorio y de sus ciudadanos, allá donde estén, es una prioridad, es la primera prioridad de la acción exterior de la Unión Europea. La segunda no, la tercera es el enfoque integral de las situaciones de crisis y conflicto. El enfoque integral definido como una prioridad suena un poco extraño, pero ya veréis que es la esencia y el valor añadido de la Unión Europea a la hora de intervenir en esas situaciones de crisis. ¿Qué otros documentos podemos tener que nos den legitimidad? Hay un nuevo documento aprobado en el año 2022, que es la brújula estratégica, que desgraciado nombre en la traducción, Strategic Compass en inglés, queda mucho más bonito, pero bueno, la brújula estratégica, que ha sido obra, yo creo, del señor Borrell, que es el que ha puesto ahí mucho ímpetu. Mirad que de los tres documentos importantes estratégicos de la Unión Europea, que fue la Estrategia de Seguridad del año 2003, la Estrategia Global del 2015 y la Brújula Estratégica, dos son de dos españoles, de Borrell y de Solana, en el año 2003. Bueno, ahí encontramos ya una orientación más práctica de cómo implementar en el ámbito de la seguridad y la defensa las prioridades y las líneas de actuación establecidas en la estrategia global. Luego ya hay más documentos, más normativas relacionadas con los mecanismos de gestión de crisis, de los que ahora hablaré, normativa relativa a cada uno de los instrumentos, y luego, si es importante, lo anticipo, aunque luego lo hablaremos, entre OTAN y Unión Europea. Entre OTAN y Unión Europea, aunque ya se ha dejado de hablar, porque ya se encargan los chipriotas y los turcos de que no hablemos de Berlín Plus, hay un documento muy importante que acordó la OTAN, no la Unión Europea, Berlín Plus, y ahora voy a contar, ¿quién sabe lo que quiere decir Plus? No le voy a preguntar a la coronel Rubiella para no ponerle. Berlín Plus, Plus quiere decir Washington, Washington. En Berlín, en una cumbre de la OTAN decide que puede poner sus medios a disposición de la Unión Europea Occidental, que entonces es la que se decidió que se iba a constituir en el instrumento de seguridad y defensa de la Unión Europea antes del año 98, la OTAN dice, en la cumbre de Berlín, yo pongo mis capacidades, las colectivas, que la OTAN sí tiene algunas, a disposición de la Unión Europea Occidental. Cuando en el 98 se decide desarrollar la propia entidad de seguridad y defensa de la Unión Europea, gracias al acuerdo entre ingleses y franceses en Saint-Malo, en Washington, la cumbre de la OTAN dice aquello que dijimos en Berlín para la Unión Europea Unión Europea Occidental es de aplicación también para la política común de seguridad de la Unión Europea ahora. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, hay operaciones, o ha habido operaciones, y hay todavía una operación desde el año 2003 de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, se llama Operación Altea, cuyo cuartel general está en un cuartel general de la OTAN. Tú vas al cuartel general de la OTAN de Mons, tiene una bandera de la OTAN y tiene una bandera de la Unión Europea porque aloja el cuartel general de una de las operaciones de la Unión Europea. Aunque el jefe es un mando de la OTAN, pero recibe las directrices políticas del Consejo de la Unión Europea, porque se están utilizando los medios de OTAN para llevar a cabo esa operación. Luego hablaremos de los acuerdos de Berlín Plus y de luego algunas acuerdos, otras declaraciones conjuntas entre Unión Europea y OTAN. Marco institucional, actores. Hemos hablado de las 7 instituciones de la Unión Europea. Olvidaros de las 4 que no voy a hablar. Parlamento, Comisión, Consejo. El alto representante es un actor muy importante, pero no es una institución. El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea es un sitio al que os invito que tratéis de buscar la forma de trabajar en él, porque es un sitio precioso para poder trabajar. Podría ser bastante más efectivo de lo que es, pero dado vuestro perfil, creo que es el sitio que os gustaría
trabajar, pero yo creo que el ente internacional de una naturaleza más sui generis que os podéis imaginar. No es de la Comisión, no es del Consejo, no es una institución, es un servicio que administrativamente depende de la Comisión, pero recibe las directrices del alto representante, que a su vez recibe las directrices del Consejo. Es un elemento ahí en medio. Está formado por antiguos funcionarios de la Comisión, funcionarios ahora de la Unión Europea, más diplomáticos de los Estados miembros, más agentes temporales, que es lo que he sido yo durante 10 años, que pueden ser funcionarios de los Estados miembros, temporalmente contratados por unos periodos determinados. Entonces, es un elemento muy, muy curioso, muy interesante, pero el valor fundamental que tiene, digamos, el poder más importante que tiene el Servicio de Acción Exterior, no son los 1.700 funcionarios que puede tener en Bruselas o 1.500 funcionarios que puede tener en Bruselas, que es lo que se llama, todo el mundo llama el Servicio de Acción Exterior, pero realmente es el cuartel general del Servicio de Acción Exterior. Son las 144 delegaciones que hay en todo el mundo. Es el único servicio diplomático, entre comillas, en el mundo que dispone de 144 delegaciones. Imaginaros la capacidad de información que eso tiene, la capacidad de acción política y acción diplomática que eso tiene ante países y ante organizaciones internacionales como Naciones Unidas, como es la OSCE, etc. Actores, crisis internas. ¿Quién tiene la responsabilidad de responder a una crisis interna en la Unión Europea, las que hablábamos energéticas? Los Estados miembros, los primeros. Si mañana hay una inundación en España, el primero que tiene que responder, no voy a meterme en ningún charco, son las autoridades nacionales, ¿vale? Si las autoridades nacionales lo requieren, podrán requerir a las autoridades de la Unión Europea asistencia. Incluso podrán requerir asistencia a los otros Estados miembros, invocando el artículo 222, como hemos visto. Esos son los responsables de responder a situaciones de crisis internas. Situaciones de crisis en el exterior, principalmente el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es el que maneja la mayor parte de los instrumentos que, digamos, maneja o decide el Consejo, los Estados miembros sentados alrededor de una mesa, pero gestiona el alto representante, que es otro de los actores principales, en nombre del Consejo, la mayor parte de los instrumentos políticos, diplomáticos y de seguridad. Pero la Comisión también tiene instrumentos en el ámbito de la acción exterior. Dos instrumentos fundamentales que son, yo creo que los que puede conocer todo el mundo, que son protección civil y ECO, la ayuda humanitaria. Son las dos grandes banderas de la Unión Europea en el mundo. La Unión Europea es el principal, bueno, era hasta ayer el principal donante en temas humanitarios y parece que vamos a ser el único en el futuro de las organizaciones internacionales. Pero bueno, pero es que también tiene un mecanismo de protección civil que se activa en apoyo de los propios Estados miembros o terceros estados, como en algunas ocasiones, como ahora veremos, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Eso en cuanto a acciones externas. En materia de seguridad y cooperación con la OTAN, o en defensa, en materia de cooperación en seguridad y defensa con la OTAN, ese mecanismo de seguridad en Europa, por llamarlo de alguna manera, ahí quienes realmente tienen la voz cantante son los Estados miembros. Acordaros lo que os he dicho al principio, al menos es mi forma de verlo. Son los Estados miembros los que no pueden culpar a nadie de que la OTAN no sea efectiva o de que la Unión Europea no sea efectiva. Será todo lo efectiva que ellos quieran. Estoy totalmente de acuerdo con el secretario de Defensa, lo podemos discutir luego, con el secretario de Defensa de Estados Unidos, de que es hora que los europeos tomen la responsabilidad de su propia defensa. No se puede acusar a los demás de que no tengamos esas o determinadas capacidades. Y quien lleva la voz cantante ahí es el Consejo. El Consejo es un ente, una institución de la Unión Europea, pero en el que hay 27 voces que tienen que acordar las cosas por unanimidad. Bueno, hay un nuevo actor, como dice, un nuevo sheriff in town, en materia de seguridad y defensa, que ha aparecido hace escasamente unos meses, que todavía no sabemos qué papel va a jugar, pero creo que puede tener un papel importante. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién le suena? ¿A quién me refiero que no? Bueno, es la Comisión, obviamente, pero es una persona, el comisario de Defensa y Espacio. Es la primera vez que en la Comisión Europea se habla de defensa. Va a haber un comisario de defensa. Entonces tenemos que ver ahí
en qué se solapa, en qué no se solapa, en qué se pisan la manguera unos a otros, si se va a ceñir exclusivamente al desarrollo de capacidades industriales, al desarrollo de capacidades para la defensa, o va a ir más allá. Funcionamiento en temas de respuesta y gestión de crisis. Y ya paso prácticamente al núcleo, digamos, duro. Mecanismos de respuesta de crisis, instrumentos de gestión de crisis. El presidente de Burundi decide que va a extender su mandato por tercera vez, aunque la constitución de Burundi dice que solamente 2. Se monta el cirio en Burundi. Perdonadme las expresiones a veces demasiado coloquiales. Se monta el numerito en Burundi, se empiezan a calentar, empieza a haber problemas de seguridad interna que están afectando a seguridad externa. Burundi juega un papel importante, por ejemplo, en la Fuerza de Naciones Unidas en apoyo de Somalia, que está financiada por la Unión Europea. Un problema en Burundi, va a tener un problema con las Fuerzas Armadas burundesas en Somalia, vamos a tener un problema los europeos que estamos trabajando con ellos en Somalia. Se calienta el tema en Burundi, automáticamente se activa un mecanismo de respuesta de crisis del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Mecanismo de respuesta de crisis, que tiene un centro de respuesta de crisis que le proporciona esa capacidad de respuesta. Ébola. Hay que proporcionar ayuda inmediatamente, inicialmente, problema sanitario, aunque sea fuera de la Unión Europea. Se activa el mecanismo Argus de la Comisión Europea, que es el mecanismo de respuesta de crisis de la Unión Europea, que tiene muchos sectores, el energético, el financiero, el no sé cuánto, el sanitario para el exterior. Se activan esos mecanismos. ¿Qué hacen esos mecanismos? Bueno, y el tercero, que había preguntado Marcel, que había puesto una nota, hay que mencionarlo. Uno, que es el IPCR, que es el mecanismo de coordinación política, que si hay cualquier cosa que tenga incidencia en el ámbito político, se debe activar. Normalmente se activa en el momento que da el salto a una intervención del Consejo. Si se queda en el ámbito de la Comisión, no se activa el IPCR, pero sí se va a activar el del Servicio de Acción Exterior. Se activa un mecanismo de coordinación entre las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros, para que no haya Estados miembros que vayan por libre a la hora de responder a la crisis, para que se acuerden las respuestas en términos comunes, para que nadie lleve a cabo acciones contrarias a los intereses de la Unión Europea, los que han decidido entre todos. Luego son la forma de reunirnos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de Burundi? Se convoca una cosa que se llama la Plataforma de Gestión de Crisis. Nos llaman a todos. En aquella época yo llevaba la zona del este de África, y yo soy el que representa la parte de las misiones y operaciones de la Unión Europea en esa plataforma de crisis que preside la alta representante, y empezamos a diseñar a discutir qué es lo que está ocurriendo. Y hay actores de todo tipo y todo pelaje que cuentan lo que saben, lo que conocen, se averigua, se habla con las delegaciones, primero se hace un análisis común de todos los actores involucrados de qué es lo que está ocurriendo, y a continuación se ve cuáles son los instrumentos que pueden responder. A partir de ese momento, una vez que se empieza a trabajar en cuál puede ser la respuesta, cada uno de los diferentes instrumentos va a trabajar por su lado, porque los mecanismos, por ejemplo, de toma de decisiones no tienen nada que ver si vas a desplegar una operación o si vas a desplegar un equipo de ayuda humanitaria o si vas a financiar un proyecto de desminado. Lo que ocurre es que se sigue actuando de manera conjunta. Eso es lo que en la Unión Europea se conoce como el enfoque integral. El enfoque integral está en la esencia de la intervención de la Unión Europea en situaciones de crisis y conflicto internacionales. Es el valor añadido de la Unión Europea. La Unión Europea puede utilizar instrumentos de ayuda humanitaria, económicos, financieros, de defensa, civiles y militares, sanciones, instrumentos políticos, diplomáticos, que no tienen otras organizaciones, que no tienen otros actores. De la combinación de esos diferentes instrumentos en espacio, en tiempo, en intensidad y entre ellos a su vez, junto con terceros actores, es lo que conocemos como el enfoque integral, conseguimos ser más eficaces. Burundi, en mi caso, pues automáticamente monté un equipo de planeamiento con colegas del Estado Mayor Militar y del servicio de la parte de operaciones civiles, y nos fuimos a Nueva York y nos sentamos con Naciones Unidas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Burundi? ¿Qué es lo que puede ocurrir?
cuáles son los posibles escenarios que nos podemos encontrar. Y en común entre Unión Europea y Naciones Unidas diseñamos los posibles escenarios. Y con aquello nos fuimos a Addis Abeba, donde pasamos las Navidades del año 2015, con la Unión Africana, y estudiamos con ellos las posibles respuestas y la posible apoyo que la Unión Europea y Naciones Unidas podíamos dar de manera coordinada a los primeros que debían responder, que tenía que ser la Unión Africana. Eso es parte de ese enfoque integral, esa capacidad de abarcar o de llevar a cabo el trabajo conjuntamente con otros actores. Déjame poneros otro ejemplo del enfoque integral. Se habla en la Unión Europea del año 2016. Antes se hablaba del enfoque, bueno, en español, del enfoque integral también se tradujo de la misma manera, se llamaba Comprehensive Approach. Y antes se hablaba de CMCO, de cooperación cívico-militar. Lo hacíamos ya antes de hablarlo, de ponerlo por escrito. Yo cuando fui a Somalia en el año 2010, nadie hablaba ni del Comprehensive Approach ni del Integrated Approach. Pero yo cuando llegué a Somalia a poner una operación de adiestramiento de soldados, de repente descubres que alguien tiene que pagarle el salario a sus soldados. Y la Unión Europea, sus instrumentos jurídicos no le permiten pagar sueldos a soldados de otros países. Y alguien tiene que llevar médicos a Somalia para que le hagan los reconocimientos médicos. Y alguien tiene que pagar el avión que los lleve desde Somalia hasta Uganda, donde los adiestrábamos nosotros. Y alguien les tendrá que dar uniformes. Y la Unión Europea no tenía un instrumento que lo permitiera. Y alguien les tendrá que dar el armamento, porque al traer un soldado y no darle una K-47 o un fusil, es como, vamos, hacer un pan como unas tortas. Eso es lo que en conjunción nos sentamos, nos fuimos a Washington, nos sentamos un diplomático francés y yo con los colegas del servicio, entonces, porque los americanos lo de Somalia desde el año 93 lo llevan fatal. El año 93 es lo de Black Hawk Down, por si a alguno le suena, la salida de los Estados Unidos de Somalia de una misión de Naciones Unidas. Yo creo que fue la última de Naciones Unidas en la que participaron. Nos vamos a Washington, nos sentamos juntos y nos repartimos el trabajo. Tú pagas esto, tú pagas esto, tú pagas esto, tú haces esto, yo hago esto otro. Eso es trabajar con los socios, en este caso los americanos, a la hora de poner en función o de afrontar situaciones de crisis. ¿Cuáles son los instrumentos? Y podemos utilizar como ejemplo Ucrania. Y voy a acabar probablemente aquí para no extenderme más. ¿Cuáles son los instrumentos que puede utilizar la Unión Europea en situaciones de crisis? Los hemos mencionado. Ucrania. ¿Puedo hacerlo un poco interactivo, Marta? Por supuesto, sí. Claro. Venga, a ver. ¿Qué estamos haciendo en Ucrania? La Unión Europea. Hay una crisis en Ucrania, hay un ataque de un actor externo que es contrario al derecho internacional. Eso es básicamente lo que ocurre en Ucrania, pero a su vez provoca no una crisis, sino una serie de crisis de diferente tipo. Energético, económico, humanitario, social, militar, etc. ¿Qué está haciendo la Unión Europea en Ucrania ahora mismo? Venga. Empezaré yo, Venga. ya que veo que no hay emoción. Primero te digo un apoyo económico. Un apoyo financiero, perfecto. Apoyo financiero. La Unión Europea está prácticamente financiando el 60-70% de los gastos del Estado ucraniano. El Estado ucraniano tiene que seguir pagando a sus médicos, tiene que seguir pagando a sus profesores de colegio, tiene que seguir pagando las facturas de comida de sus soldados. Un apoyo financiero. La Unión Europea está utilizando un instrumento financiero que tiene, que se llama NDICI, ¿no? NDICI, que es para apoyo a situaciones de crisis, de emergencia en el exterior. Es un instrumento que maneja la Comisión Europea. Más, venga. Tema logístico también, ¿no? Por la coordinación de la ayuda. Por ejemplo, ayuda logística. Ayuda logística, vamos a ponerlo desde el punto de vista de nuestro lado, de nuestras fronteras. La Unión Europea lo primero que hace es que despliega ese mecanismo de protección civil que hemos mencionado antes, de la Comisión Europea, que lo que hace es que despliega en ese mecanismo de protección civil, hay equipos para montar centros de acogida, hay equipos para montar equipos de asistencia en el paso de fronteras, para asistir en el reconocimiento y
la acogida de potenciales refugiados. Ya sabéis que refugiada no eres hasta que no te dan el estatus de refugiado, pero puedes ser demandante de. Bueno, pues para facilitar todo ese proceso, la Unión Europea despliega más cosas. Está todos los días en la televisión. Llevamos 15 paquetes de sanciones. Probablemente uno de los instrumentos, aunque no lo parezca, más potentes. Ayer lo mencionaba precisamente. Es el único instrumento, uno de los dos instrumentos que menciona el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Las sanciones contra Ucrania. Hay que mantenerlas. Las sanciones en el ámbito energético son las que más daño les están haciendo. Se llaman medidas restrictivas. Pero también hay medidas restrictivas no solo en ámbito energético. Se está restringiendo el movimiento de personas rusas en Europa. Se ha restringido, se ha prohibido por completo el acceso a fondos europeos para empresas o proyectos rusos. Se ha prohibido el mantenimiento de las flotas aéreas de aviones que tengan que mantener compañías europeas en Rusia. Se ha prohibido el atraque de barcos y de aviones en aeropuertos y puertos europeos. Se ha prohibido la emisión en territorio europeo de determinados medios de comunicación. Pero ya sigo yo. La Unión Europea ha hecho una gran campaña en Naciones Unidas a nivel político, a nivel diplomático, para conseguir que a esas sanciones se unan otros países y que otros países reconozcan lo que está ocurriendo en Ucrania como un atentado contra la legislación internacional. Todo eso es parte de ese enfoque integral de la Unión Europea ante situaciones de crisis. Pero es que además tiene desplegados otros instrumentos, bueno, las sanciones, por ejemplo, como has dicho, las medidas diplomáticas, las medidas políticas, son instrumentos en manos de el Consejo de la Unión Europea, la parte de la primera parte, digamos, la política exterior, y ahora de la política de seguridad y defensa. Tres instrumentos fundamentalmente. Desde el año 2014, que es una misión que tuve la suerte de gestionar durante una serie de años, tenemos una misión civil que asesora al Ministerio del Interior y a la Policía de Ucrania a convertirse de una policía Stasi postsoviética en una policía moderna, en una policía eficaz, en una policía con unos principios de respeto a los derechos humanos, etcétera, una policía de servicio. Lo mismo la reestructuración del Ministerio de Interior. Policía, misión civil de la Unión Europea, que en el mismo momento que se produce la agresión en el año 2022, se transforma el mandato inmediatamente y se le da también el cometido, por ejemplo, de asistir a las autoridades ucranianas a ¿cómo se llama esto? A investigar o a documentar todo lo que en su momento puedan ser considerados crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, para el Tribunal Internacional de Justicia. Luego son unas misiones dinámicas y automáticamente una misión militar que se produjo o que está desplegada adiestrando soldados ucranianos en el centro de, ¿cómo se llama? Centro, ya no se llama el campo de maniobras, ¿no? ¿Cómo se llama? Centros de adiestramiento. En el Centro de Adiestramiento Nacional de San Gregorio, en Zaragoza, hay soldados ucranianos. Y aquí en Barcelona. Y en Barcelona. Hay más sitios. Hay soldados ucranianos donde están recibiendo adiestramiento en manejo de artillería, en manejo de carros de combate, en manejo de determinados equipos que luego además algunos de ellos se les donan. Pero es que luego además la Unión Europea ha dado un salto tremendo. Os contaba que en Somalia no podíamos ni pagarle los uniformes a los soldados somalíes. Es que ni la comida la tenía que pagar el Departamento de Estado americano. En el año 2020, además tuve la suerte de ser parte del equipo de implementación, me tocó diseñar el proceso de toma de decisiones. Se crea el European Peace Facility, que es el Fondo Europeo para la Paz, cuya misión es financiar esas otras actividades más allá de lo que es el adiestramiento, que sean equipamientos, sea infraestructura, sea adiestramiento, sea armamento, sean municiones para la Unión Europea. El presupuesto inicial del que se dotó ese instrumento en el año 2020 eran 500 millones. Y ahí incluía pagar las operaciones de la Unión Europea también. No, ya por 7.000 millones o 9.000 millones en ayuda a Ucrania. ¿Cuáles son los retos en materia de gestión de crisis? No he hablado de coordinación con OTAN, que lo haremos luego. ¿Cuáles son los retos, básicamente? Primero, y además ha habido una evolución, yo creo que de exceso de ambición, de pretender desplegar muchas misiones en muchos sitios, haciendo muchas cosas.
los Estados miembros han tomado conciencia de que hay que ser más eficaces, los recursos son escasos, hay que ser más eficaces. En el enfoque integral está el valor añadido de la Unión Europea, luego hay que promoverlo al máximo para poder ser más eficaces y para eso hay que concentrarse en las áreas de interés. Insisto, no somos una ONG. Mandar soldados hoy o policías a Myanmar le vendrá muy bien a Myanmar, pero a lo mejor al ciudadano europeo le preocupa menos Myanmar que Mali, pongamos por caso, o desde luego a un español, desde luego, o a un polaco le preocupa menos Myanmar que lo que le preocupa a Ucrania o Moldavia. Luego hay que centrarse y hay que concentrarse en los sitios de mayor interés para los intereses de la Unión Europea. Hay que ser ambiciosos en los mandatos. Voy a acabar con un ejemplo. No lo vais a contar fuera de aquí ninguno. Seguro que no, ¿verdad? 2009, primera estrategia de la Unión Europea para la seguridad y el desarrollo en el Sahel, dirigida por Manuel López Blanco, un funcionario español de la Comisión Europea. Tengo la suerte de ser el de defensa. Todavía no existía el Servicio de Acción Exterior. Y nos dedicamos a hacer la estrategia de la Unión Europea para el Sahel. Mauritania, Mali, Níger. Decidimos, Mauritania no quiere ayuda uniformada de Europa, prefiere seguir recibiéndola de Francia, de España y de Alemania directamente. Mali, cuando me planto en Mali, fue precisamente cuando el golpe de Estado del 2012, con lo cual decimos que mejor no meternos allí en aquel momento. En cambio, Níger nos daba una cierta. Y preparas un papel sobre opciones para poder llevar a cabo una misión civil en Níger, obviamente contando con lo que hace falta en Níger, porque hacer algo allí de lo que a ti te apetezca no vale la pena. Hay que hacer lo que tú sabes hacer, lo que a ti te interesa hacer, pero que a ellos les haga falta. Entonces, después de tiras y aflojas, vas, vienes, y acabas preparando un panel de opciones a los Estados miembros, que te dicen que es un magnífico papel, que es lo peor que te pueden decir en unas conclusiones del Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea. It's an excellent paper for further work. Que quiere decir, vete a tu despacho y haz otro. Entonces tú te vas muy contento. Oh, les ha parecido muy bien, sí, pero tienes que hacer otro. Después del quinto papel de opciones sobre Níger, yo ya desesperado me fui a mi embajador, a mi director general, embajador, es estúpido que sigamos haciendo esto. Yo trato de hacer como un Tetris, muevo las fichas, se las presento a los Estados miembros y hay uno que dice, yo no quiero la roja en la izquierda, yo no quiero la verde arriba, yo no quiero el hueco en el centro. Al final coge y llamas al embajador de Bélgica, al de España, al de Francia, al del Reino Unido, al de Alemania, a los 7 más activos en ese tema, los cierras en un cuarto y les dices, de aquí no salimos hasta que no digáis lo que sí y lo que no. Y entonces el inglés dice, yo no quiero soldados en Níger. Vale, no puede haber soldados en Níger. Francia dice, yo quiero que no se sobrelape con lo que yo estoy haciendo en Níger. Francia no quiere, luego no podemos hacer A, B y C. España, yo quiero que se dé prioridad a la parte civil de la policía. Y de ahí sales con un papel que al día siguiente lo presentas y funciona y lo aprueba. Ahí el valor, la importancia del compromiso de los Estados miembros a la hora de decidir, pero a la hora de ser capaces de aprobar algo que funcione. La misión más fácil, la operación más fácil de planear de todas las que estaba involucrado fue la de Sofía, en el Mediterráneo. Porque en un fin de semana murieron 5.000 personas, o casi 5.000 personas en una semana en el Mediterráneo. Hubo liderazgo político al más alto nivel. Los líderes de los países, de los Estados miembros, deciden que hay que hacer algo. Y en 2 meses teníamos los barcos actuando sobre el territorio. La más larga, 2 años, Irak. Hice 9 papeles de opciones antes de que ellos se pusieran de acuerdo en qué hacer. Esa es la importancia, o esa es uno de los retos que tenemos, ser capaces de facilitar ese acuerdo, ese consenso entre los Estados miembros. Hay una discusión hoy día, y además hablaba antes con el director, tenemos una discusión en el mes de marzo en la Universidad de Salamanca, y uno de los temas que han pedido que hablemos es el valor de la unanimidad. Las decisiones en política exterior y de seguridad común de la Unión Europea se toman todas por unanimidad, que quiere decir que si hay uno que dice que no, no se hace. Si hay uno que dice que no. La operación en la misión de seguridad en la aviación que teníamos en Yuba, la podíamos haber extendido porque había 26 países, Croacia no era todavía miembro, 26 países que querían extender la misión
pero uno dijo que no, el Reino Unido. Pero es que no tuvo ni que decir que no. Simplemente no aprobó la extensión, con lo cual, si no apruebas la extensión, la misión muere. Luego, el valor de la unanimidad es esencial. Pero ¿cuál es el problema de la unanimidad? Que es necesaria. La unanimidad es necesaria porque quien pone los medios, quien pone los soldados, quien pone los policías, quien pone el compromiso político y quien paga los despliegues son los Estados miembros. Luego, si yo pongo la sartén, pongo los huevos, pongo las patatas, pongo el fuego, yo quiero seguir teniendo, o yo debo seguir teniendo la sartén por el mango. Si se habilitase una forma de que la política de seguridad y defensa pudiese contar con fondos de la Unión Europea, cosa que no puedo hacer ahora mismo, si hubiese forma de que parte del esfuerzo se distribuyera entre otros, porque si hoy mandas un soldado a Somalia lo paga el país que lo manda, no lo paga Bruselas, lo paga el país originario. Si se flexibilizara eso, se podría flexibilizar la regla de la unanimidad. Lo dije al principio, luego no se me puede echar en cara que me he extendido un montón, más de lo que tenía previsto. Espero que algunas cosas hayan sido novedosas, luego podemos seguir hablando. Y ahora les dejo con los 10 de la OTAN. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Tenemos 30 minutos para que hable de su parte y también un poco de la relación UE-OTAN. Bueno, pues antes bueno, ya empezando, digamos, ¿cuál es mi relación con la OTAN? Bueno, pues yo no he trabajado como él a altísimo nivel. Trabajar. Sí, he trabajado algo. Pero vamos, no, sino que me he movido más a un nivel más intermedio. Formé parte de la misión de estabilización de la OTAN en Bosnia en el año 99, estuve ahí 6 meses. Y después estuve destinado 3 años en el cuartel general de la Fuerza de Reacción Rápida Aliada, que es un cuartel general británico, en el cual mi puesto era el jefe de lecciones aprendidas, y coincidió que era el momento del diseño de algo que he dicho antes, el Comprehensive Approach, que tiene traducciones, enfoque global, aproximación completa, bueno, varias tal, el diseño que estaba haciendo la OTAN de la aplicación de eso, que luego me gustaría comentarlo porque es bastante interesante. Y entonces ese cuartel general se decidió que fuera un poco el conejillo de Indias que debía experimentar eso, y yo, como jefe de lecciones aprendidas, mi trabajo era de ver cómo se hacía y proponer cómo se debía cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ese trabajo yo creo que fue interesante. Trabajé también 6 meses en el mismo puesto de jefe de lecciones aprendidas de Afganistán, lo cual también una operación OTAN, lo cual me permitió pues conocer muy bien la estructura del despliegue de Afganistán. Y luego, pues como oficial del Ejército de Tierra, pues como pertenecemos a la OTAN desde hace muchos años, pues siempre tenemos unos documentos, unas relaciones, porque hay una cosa muy importante que en la OTAN, que es la estandarización, ¿no? O sea, la OTAN, luego volveremos, es muchas cosas, pero sobre todo es una organización que lo que hace es estandarizar a todos sus miembros, todas las fuerzas armadas de sus miembros, para que sean lo más parecidas posibles en sus estructuras, en sus materiales, en sus logísticas, etcétera, ¿no? Hay cosas que pueden parecer de tontería, pero si los ejércitos van a combatir juntos, pues tienen que poderse hablar con unas radios con las otras, o los calibres de las municiones tienen que ser semejantes. Si un país va con un calibre diferente, pues no podrá ser abastecido por el otro, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas más importantes que hace la OTAN, ¿no? Vista esta pequeña introducción, yo he preparado esto, pues Marcel nos pasó unas preguntas, que casi era un curso completo de la OTAN, porque tenía, no sé, 100 preguntas. Se debe saber todo ya, las respuestas él, pero... y bueno, pues he preparado un poco esto, que me salió bastante largo, con lo cual voy a ir a caballo, ¿no? Entiendo que ustedes tienen conocimiento ya de lo que es la OTAN y estructuras, ¿no? Más o menos. Pero bueno, vamos a un repaso rápido, porque la OTAN tiene varios momentos en su vida, ¿no? Surge como una organización en el año 49, cuando estalla, ¿no? La guerra, se declara la Guerra Fría, ¿no? Después acababa de terminar la Guerra Mundial,
Y entonces, bueno, pues de repente los rusos ya no eran tan amigos de los americanos, de los occidentales, la Unión Soviética empieza a expandirse y va tomando su poder ahí en Polonia, en Hungría, en tal, bueno, y entonces, bueno, pues Estados Unidos con los países occidentales pues crean la OTAN, ¿no? Decir que la OTAN se crea antes que el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se crea como una asociación defensiva para oponerse a la OTAN, ¿no? Y se crea una organización que, paréntesis, el otro día había un anuncio del ejército noruego que me gustó mucho, en el cual decía uno, ¿para qué nos hemos gastado no sé cuántos millones en aviones F-35? O no sé cuántos millones en fragatas no sé qué, ¿para qué nuestros hombres luchan a 20 bajo cero y hacen el servicio militar? Y le dice otro, para nada. ¿Por qué? Porque con su existencia consiguen que no le pase nada a Noruega, ¿no? Ese concepto de defensa que a veces es difícil de extender y de explicar, es decir, que los ejércitos sirven para que no haya guerra, no para que las haya, sino que la disuasión, palabra clave, disuasión, recuérdenla siempre, disuasión, se consigue teniendo fuerza, ¿vale? Entonces, la OTAN se genera una gran fuerza preparada para un combate terrestre en Centro Europa o donde sea necesario, que hace que por su propia fuerza pues el enemigo no se atreva a atacarla. Por tanto, la OTAN, hasta que cae el muro de Berlín, que para la OTAN es su gran victoria, la caída del muro de Berlín. Y otro paréntesis, recuerdo que en el cuartel general británico donde estábamos teníamos un trozo del muro de Berlín y ponía, esto lo hemos hecho nosotros, ¿no? No haciendo nada, pero lo hemos hecho nosotros, existiendo, ¿no? Era una cosa que ellos destacaban, ¿no? La OTAN generó una estructura defensiva brutal que manejaba las crisis atómicas, de utilización de armas nucleares, biológicas, de químicas, una logística impresionante, montones de unidades británicas, inglesas, americanas o francesas estaban estacionadas en Alemania. Y bueno, pues eso funciona así, ¿no? Pero lo que nos permitió es crear una estructura muy importante, ¿no? Cuando se acaba el muro de Berlín, pues eso también pasa. ¿Qué hacemos con este señor cuando ya no tenemos el enemigo que tenemos delante, ¿no? Todos los países afrontan una reducción de sus fuerzas armadas muy fuerte, muy potente, que no ha parado prácticamente hasta ahora. Donde estamos, como ha dicho él antes, en un momento de cambio en el cual parece que la gente ha dicho, oye, igual nos hemos pasado reduciendo, o el mundo parece que es más complicado y hay otras cosas, ¿no? Y entonces la OTAN dice, pues en parte se queda un poco sin sentido, ¿no? Porque su sentido era estrictamente la defensa europea. Y bueno, pero como se han roto esos equilibrios, porque el bloque del este mantenía un control sobre todas sus naciones, y el bloque del oeste también lo mantenía y lo sigue manteniendo, ¿no? Sobre todo en el bloque del este comienzan a surgir pues, los conflictos que van surgiendo, los cambios de países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando empiezan a surgir conflictos en la propia Europa, ¿no? Y la OTAN se plantea que podría intervenir ahí, ¿no? Y ese es el cambio importante, ¿sí? Porque las misiones de la OTAN comienzan después de la caída del muro de Berlín. Del 49 hasta el 91 no hay una gran misión, nada, que son estar ahí y ya está, por decir así. Muy simplificado, ¿no? Pero vamos. Entonces empieza ese proceso de a ver qué hacemos, ¿no? Las primeras misiones empiezan, ya, yo diría, con timidez cuando en la guerra del Golfo Turquía tiene problemas con los kurdos, que emigra la gente que ha pasado ahí, y entonces la OTAN hace misiones de apoyo, alguna misión de apoyo a Turquía, etcétera, etcétera, pero una cosa muy tímida, pero se da cuenta, oye, tengo una buena estructura, tengo una gran estructura, tengo unas fuerzas que están estandarizadas, que pueden hablar los unos con los otros, etcétera, etcétera, y esto comienza a funcionar, ¿sí? Y hasta que llegamos a la primera gran misión, que la primera gran misión será todo lo que sucede en Bosnia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de misión en Bosnia, es una simplificación, porque las misiones de Bosnia son muchas. Las organizaciones internacionales organizan una misión, ¿no? Un paper, ¿no? Después del paper, ese sale la misión, ¿no? Y haremos esto, lo otro, más allá. Y la misión, como dice, tiene una misión, y cuando la cumplo, he terminado la misión, ¿sí? Puede ser que haya una finalización de todo, o esa finalización de esa misión me genere
otra situación que requiera otra misión, ¿de acuerdo? Lo cual me hace generar diferentes tipos de misión, ¿vale? En Bosnia recordemos que primero despliega UNPROFOR, Naciones Unidas, ¿sí? Yo siempre digo que ahí se evidencia, ¿no? Naciones Unidas normalmente hace misiones de paz y tiene una estructura pues diferente a la que puede tener la OTAN, porque la OTAN es una organización militar. Desde luego su primera parte era militar, unos decían, la OTAN fue militar, después fue organización de defensa y seguridad, y luego fue de seguridad y defensa, ¿no? Hemos ido evolucionando poco a poco, ¿no? Pero las Naciones Unidas pues tienen otra manera, no es una organización que esté muy acostumbrada al manejo de las operaciones militares, ¿no? Naciones Unidas se mete en una guerra, no, llamémosla civil, hay diferentes bandos dentro de su propio territorio y aquello no acaba de funcionar, ¿no? Todos podemos recordar, seguro conoces las matanzas de Srebrenica, que fue un símbolo, ¿no? Decir, ¿por qué no podemos controlar esto? ¿Por qué no? Porque no somos capaces, ¿no? Entonces, al final, ya la OTAN, que ya estaba ahí haciendo misiones aéreas, un poquito pues controlando el espacio aéreo. Luego empezó a bombardear a los serbobosnios, ¿no? Decidimos que los serbobosnios eran malos en ese momento, por cierto, y no los bosníacos musulmanes, curiosamente, ahora igual pensamos otra cosa diferente, ¿no? Y pues empezó a hacer un ataque, ¿no? Hasta que llegó la primera gran misión, que fue la IFOR, ¿no? Que implementación, fuerza de implementación. Aquel día había soldados españoles en Bosnia que tenían una boina azul, formaron y dijeron, quítense la boina azul, pónganse su boina el casco verde y vamos a pegar tiros, ¿vale? Y pegaron tiros y lo arreglaron rápidamente y se implantaron rápidamente los acuerdos de Dayton, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí se vio que esto tan bonito, ¿no? De que a veces el diálogo y tal, sí, pero a veces hace falta un poco la fuerza para meter, ¿no? Pues eso fue Bosnia, ¿no? Después de la implementación Force fue la SFOR, Estabilización Force, que es la siguiente, ¿de acuerdo? La cual, fijaros, en la implementación Force había 80.000 hombres desplegados, hombres y mujeres, pero vamos, mayoritariamente hombres, desplegados en Bosnia. 80.000, mucha gente, 80.000 de un montón de países de la OTAN, ¿sí? Incluso algunos no de la OTAN, ¿no? Y pegando tiros, o sea, era una misión muy compleja, ¿no? O sea, la OTAN fue capaz de organizar esa misión y de dirigirla. Un combate de 80.000 personas, ¿no? Y vencer, ¿de acuerdo? La misión, la siguiente, se fue reduciendo. SFOR ya teníamos la situación, cuando estaba yo ahí, pues ya no había guerra, pero teníamos muchas cosas todavía. Había una gran inestabilidad, había muchos prisioneros de guerra, criminales de guerra, había muchos depósitos de armamento, muchos problemas políticos, etc. Era necesaria la presencia militar. ¿De acuerdo? El gobierno de Bosnia no era autónomo, estaba dirigido por un representante allá de Naciones Unidas que decía, esto, lo otro, igual. O sea, nosotros nos lo colonizábamos ahí, por decir así, no les dejábamos. De hecho, se han anulado elecciones en Bosnia. No me gusta este resultado. Pues no vale. ¡Hala, ya está! No somos tan demócratas a veces, ¿no? Pues bueno, pues eso es un ejemplo de una misión, ¿no? Que se ha ido reduciendo y al final se ha pasado. Acabó SFOR y pasó al TEA, ¿no? Que se pasó a la Unión Europea, ¿no? Porque la Unión Europea, corrígeme, normalmente no es de hacer misiones de combate como las está haciendo la OTAN, ¿de acuerdo? Esa es una diferencia. Otras misiones importantes, por ejemplo, Macedonia, también fue una misión también, ahí el país empezó a estabilizarse, la OTAN desplegó ahí y también hubo primero pues, recogida de armamento, separación entre partes, etcétera, utilizando la fuerza. Kosovo es una misión que todavía no ha finalizado, ¿de acuerdo? Se conoce la historia de Kosovo, o sea, es una parte de Serbia, en la cual la mayoría de la población es albanesa, comienza a haber problemas con los serbios, pero formaba parte de Serbia. Al final la OTAN acabó bombardeando el territorio serbio, no el de Kosovo, el Kosovo también, pero el territorio serbio, Belgrado, una operación aérea en la cual intervinieron más de 800 aviones. Ojo, se dice pronto, y cayeron, vamos, muchas bombas. Hasta la embajada de China. Casualmente. Sí, casualmente. Sí. Entonces, bueno, pues. La embajada de China la voló un avión de la OTAN. Fue una operación, bueno, que todavía sigue, ¿no? España, por cierto, salió de la operación por considerar que no reconocía la independencia de Kosovo como una parte que no había sido una república previa a la República Yugoslava, ¿no? Pero bueno, esa misión sigue todavía, ¿no? Y entonces luego hay otra misión que es yo creo que ha sido la más importante que ha tenido la OTAN, que es Afganistán, ¿no?
Y entonces ahí entramos en una cosa que ya he comentado antes, que es el artículo 5, ¿no? La OTAN en su documento fundacional, el artículo 5, dice que cualquier ataque contra uno es contra los demás. Entonces, Estados Unidos menciona ese artículo a raíz del ataque del 11 de septiembre y, bueno, entonces decidieron que los terroristas venían de Afganistán, que había cambiado el gobierno de Afganistán, etcétera, etcétera. Una misión que inicialmente era americana, pero la OTAN enseguida entró ahí, ¿de acuerdo? Entonces esa misión da mucho de sí, porque además él me preguntaba, Marcel, dice, bueno, vamos a hablar las diferencias entre la misión de Afganistán y a lo mejor la de Bosnia o la de Kosovo, ¿no? Entonces, bueno, Afganistán es un país muy complicado y para la OTAN la complicación es mucho más, porque claro, un país que no tiene mar, ¿no? Tengo que desplegar en un país que no tiene mar, en un país que no tiene infraestructuras, y que además está muy lejos del mar, donde el clima es horrible y donde la logística es muy complicada, ¿no? Y meter ahí, como se han llegado a meter, casi 140.000 hombres, y todo eso, tal, y mantenerlo es extremadamente complicado, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa logística hace que eso sea muy difícil, ¿vale? Y esa misión ha durado un montón de años. Y aquí también podemos decir, ha fracasado. Pero ¿ha fracasado por la culpa militar o ha fracasado por otras cosas, ¿no? Porque hoy Afganistán es una república islámica, ¿no? Pues será que no lo hemos hecho bien, porque no era esa la idea, ¿no? Algo aquí no ha ido bien, ¿no? Que eso también da mucho de sí, ¿no? Esa famosa, ¿no?, de que la guerra es la última de la política por otros medios. Cuando ya no se puede ganar la política, se hace la guerra, ¿no? Pero a veces la política también hace que la guerra no sirva de nada. Eso también es así, ¿no? Pero bueno, no es el objeto de este tema. En este caso, bueno, pues Afganistán ha tenido diferentes fases, ¿no? La fase más importante, digamos que ahí lo que se hace es mantener un gobierno, ¿no? Y intentar controlar un país muy difícil, ¿no? Lo que digo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con lo que llamamos PRTs, Provincial Reconstruction Team, equipos de reconstrucción provincial. El país se organiza en diferentes regiones, por decir así, y cada región se asigna unas unidades, y teóricamente, y ahí vuelvo al Comprehensive Approach, pues lo que vamos a hacer es reconstrucción, no vamos ahí a pegar tiros a nadie, ¿no? Vamos a ayudar o a colaborar en edificar un sistema legislativo, en que haya unas vías de comunicación, en que haya sistemas de comunicación de televisiones, de radio, que la gente pueda funcionar los mercados, que los colegios funcionen, pues todo eso que se diga en un país normal, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando estás en una guerra, pues hay unos señores que no están de acuerdo contigo, lógicamente, y atacan a lo que tú estás haciendo. Lo cual requiere, pues, que la defensa defienda eso, ¿no? Al final, las fuerzas de la OTAN lo que hacen es atacar a los que te están atacando, con lo cual se convierte en un combate en sí mismo, ¿no? Que dificulta a su vez la propia reconstrucción, pero no deja de ser una operación de reconstrucción, ¿sí? Esa operación pues tuvo un largo recorrido y fue muy dura. En Afganistán en el año 2010 murieron pues del orden de 1.500 personas de la OTAN al año, muertos, ¿sí? ¿Vale? Se queda día 3, más o menos, 4, si un día no moría nadie, al día siguiente moría más, ¿vale? O sea, quiere decir que moría mucha gente. Era una guerra dura, lejos, con muchos países, con una logística impresionante, gente moviéndose para arriba, para abajo y tal, y que costó mucho dinero. Y que la OTAN pudo desarrollar bastante bien. Ahí se aprendió mucho, y bueno, pero al final se decidió que el objetivo era ir yéndose de ahí. Se transformó luego en una misión solamente de entrenamiento. Dijimos, bueno, vamos a dedicarnos a entrenar, que es una cosa que la Unión Europea hace muy bien, es una cosa que siempre muchas misiones de la Unión Europea se dedican a lo que llamamos el training, ¿no? Y bueno, pues ahí se hizo una misión de entrenamiento de las fuerzas de afganas, hasta que ya al final ya se fue retirando todo el mundo y ya quedó solo con una misión americana de entrenamiento. Cuando Biden, que ya lo había decidido antes Trump, decidió retirarlo todo, pues al final eso cayó como un castillo de naipes. Pues porque resulta que no, pues la idiosincrasia del país, la corrupción del país, etcétera, etcétera, hizo que parte de las unidades se pasaran
al otro bando, ¿no? Entonces, la imagen potente, inolvidable, son los aviones saliendo de Afganistán con los tíos colgados de las ruedas, ¿no? Eso quiere decir que aquello era el fin del mundo, ¿no? Es como la imagen de Vietnam, no sé qué recordáis, es el helicóptero saliendo de la embajada americana en Saigón y la gente colgada del patinete, ¿no? Pues es la desesperación de la rata cuando se hunde el barco, pues igual, ¿no? Aquello fue un drama y aquello fue un fracaso, ¿no? ¿Fue culpa de la OTAN? No, porque al final alguien decidió en sus comités, ¿no? Que bueno, vamos a retirarnos, ¿no? Pues eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que al final los militares, pues hacemos lo que nos mandan, ¿vale? Y me vuelvo para atrás, recordemos un poco la estructura, ¿no? La OTAN tiene 3 misiones básicamente. La primera sería disuasión, repito, disuasión, la primera. La segunda sería la prevención de los conflictos y la tercera sería la gestión de las crisis, ¿no? Lo que estamos hablando un poco hoy, gestión de crisis, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos eso? Recordamos un poco la estructura de la OTAN. Hay una cosa que es el Consejo Atlántico, que es el máximo organismo del Consejo Atlántico, donde se sientan, cada país tiene un embajador, ¿de acuerdo? Normalmente un embajador diplomático, en España es un embajador de España, de máxima categoría, y se sienta ahí, en esa silla, ¿de acuerdo? Y ahí se decide todo. Pero esa unanimidad también existe, de la Unión Europea también existe ahí. Pero curiosamente, en la OTAN yo creo que hay mucha menos, digamos, disidencia, ¿no? Porque incluso la gente dice, bueno, no estoy de acuerdo que la hagan, pero yo no voy a poner a nadie, ¿no? Es un poco como decir, bueno, pues no, porque al final dice, bueno, ¿quién va a mandar gente aquí? Pues yo no mando a nadie. Haced lo que queráis, ¿no? ¿Es así? Un poquito, haced lo que queráis. No te digo que no, pero bueno, no participaré y ya está. Y es un poco así como se hace, ¿no? Entonces, en ese Consejo Atlántico están los embajadores y se reúnen cada 2 por 3, cada día si hace falta, o 7 veces, o están siempre reunidos. Y ahí es donde se decide. Es un nivel. Quiero decidir una cosa más grande. Pues se reúnen los ministros de defensa o ministros de exteriores. Cada ministro, que también lo veréis en la tele, pues se reúnen así a este nivel. ¿De acuerdo? Voy a decidir más cosas. Venga. O que quiero hacer una cosa mucho más importante. Se reúnen los presidentes de gobierno, los jefes de gobierno de los diferentes países. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que... Ahí es donde se deciden las cosas, ¿no? Y los demás... Hacemos papeles, ¿no? Hacemos documentos para que eso salga adelante de una manera o de otra, ¿no? La OTAN básicamente luego, fijaros, es una organización militar, pero los que se sientan ahí en ese consejo son civiles estos de arriba, no habrá militares. Luego hay 2 comités grandes, un comité civil, donde hay otro embajador, otro diplomático, normalmente es el segundo del primero que está ahí, ¿de acuerdo? Que prepara las cosas para el primero, y un comité militar, donde ahí sí, normalmente España pues tiene un teniente general o un almirante, un militar de alto rango que decide las cosas militares, propone las cosas militares a los de arriba. Interrumpa, que es el mismo que el de la Unión Europea. Sí. O sea, España tiene un teniente general que es representante militar de España ante la OTAN y ante la Unión Europea. Lo cual ya te dice algo. Ya te dice mucho. Sí, de acuerdo. Vale, entonces, bueno, pues ese es ahí, ¿no? Y luego hay otros comités, el comité de emergencia, el comité de planes nucleares, el comité de tal, que deciden, bueno, que preparan documentos. Pero básicamente eso es, ¿no? Y ahí es como se deciden las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros una cosa, ¿no? O sea, al final hay un montón de gente que no es militar en la cúpula de esa organización militar. Son gente política, porque no deja de ser una organización política, ¿no? ¿Vale? Y entonces yo ayer, preparando esto, porque me lo he tenido que preparar un poco, porque las cosas cambian, entonces digo, bueno, ¿cuál es el documento ahora más importante de la OTAN? Es este, que es el concepto estratégico de 2022. La OTAN, en esas cumbres que son de jefes de Estado y de gobierno, la última, esta fue en Madrid, pues hacen una cosa que es el concepto estratégico. Un documento que dice, ¿cómo vamos a funcionar? Y normalmente, o cuando cambia mucho el mundo, o cada 10 años aproximadamente, sacan un concepto estratégico. Esto es la Biblia de la OTAN, el concepto estratégico. Y esto es lo que nos guía a todos, ¿vale? Cuando hicieron este concepto estratégico, 2022, estábamos, la guerra de Ucrania acaba de empezar, estaba Biden en el gobierno, ¿vale? Y entonces tú lees aquí que la invasión rusa es inaceptable, una cosa tal, los rusos son malísimos y se comen a los niños con patatas y son malísimos. Es lo que pone aquí, y vamos a enfrentarnos a ellos y ayudaremos a Ucrania hasta la muerte. Es lo que dice aquí esto, ¿vale? Es de aquí, y de aquí sale todo lo que de cómo funciona la OTAN.
Ayer estaba preparando esto y pongo el telediario mientras me tomo la sopa de cenar, ¿vale? Y entonces ahí aparece una noticia de ayer del telediario en el cual un señor que se llama Hexted o algo así, no sé si lo pronuncio bien, que es el secretario de Defensa, ministro de Defensa de Estados Unidos, se va ahí a la OTAN y hace un discursito y digo, este es el discurso, ¿no? Y digo, con esto no cuadra nada, porque esto es lo contrario de esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Y qué pasa ahora? Y ahora volvemos a la realidad. ¿Quién manda en la OTAN? El que más pasta tiene, el que más pasta pone, ¿eh? Estados Unidos. Y ya lo he dicho antes, oiga, que los húngaros no están de acuerdo en participar en la misión de Irak. Bueno, voto que sí, no mando a nadie y ya te apañarás, ¿vale? Porque los que van a mandarlos son los americanos, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Vale? Pues hasta aquí, pues todos contentos, ¿de acuerdo? Y entonces el tío Sam, que es el jefe, porque es el que paga las copas a todos, y el amigo de todos, dice, oye, que aquí Trump ha dicho que no, que va a ser que no, que los rusos no, que hay que acabar con esto, que esto es una sangría, que económica, de personas, que esto es de aquí describe que la guerra de Ucrania, que aquí es una cosa maravillosa para la liberación de los pueblos, etcétera, etcétera, que esto no puede ser, que él cree que Ucrania no debe entrar en la OTAN nunca, cuando aquí se decía que había que estudiar que entrar en la OTAN, que cree que bueno, que él ahí no pinta nada, porque América se tiene que dedicar al Pacífico, y además lo dice aquí, que su enemigo es China, lo dice también claramente, y que no, los rusos son muy amigos de los americanos, porque Trump y Putin son muy amigos, y que no ve tan mal, y que tampoco ve lógico que con lo que le ha costado a Rusia conquistar lo que ha conquistado, no se van a ir ahora, ¿no? Porque tampoco van perdiendo, ¿no? No ganan, pero tampoco pierden. Y claro, tú lo lees y dices, incluso dice, habría que quitarle las sanciones a Rusia porque así bajará el petróleo, que es lo que quiere mi jefe. ¿Me explico o no? Bueno, pues es que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Y además nos dice a todos, oye, que sí, que yo soy el que pago, pero ya no voy a pagar más. ¿Vale? ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, pues todo lo que he contado pues igual no sirve para nada, porque probablemente cambie, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar mañana? Pues no lo sé. Pues se va a acabar la guerra de Ucrania, parece ser que sí, ¿no? Porque claro, ya Trump se pega 1 hora y media hablando con Putin y 5 con Zelensky, 5 minutos, no 5 horas, y dice, oye, que he hablado con este, que va a ser que no. Porque al final, esto también, puerta cerrada, ¿no? La guerra de Ucrania es una guerra entre Rusia y Estados Unidos en la que mueren ucranianos. Porque el ejército ucraniano está sostenido por la Unión Europea, pero sobre todo por Estados Unidos, ¿vale? Entonces, claro, es una cosa, si le vas a cortar el grifo, no van a aguantar. No van a aguantar. Entonces, las guerras se acaban por negociación o por victoria apabullante, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial acabó por victoria apabullante. La mayoría de las guerras es cuando hay que ser listo y decir, no voy a ganar. Pues si no voy a ganar, voy a negociar. Es lo que están pretendiendo, ¿no? Es decir, no voy a ganar, veo que no me vas a apoyar más. De hecho, esa guerra fue adelante porque se vio que Estados Unidos le dijo a Zelensky, te voy a apoyar. Porque de hecho ya estaban en unas negociaciones en Estambul que probablemente hubieran parado la guerra, ¿vale? Bueno, pues esto es la situación actual de la OTAN, ¿no? Y bueno, ya está. Y luego también otra misión, ahora mismo, cambio de tercio, la otra misión importante que tiene la OTAN es en Irak. En Irak saben que hubo una guerra, bueno, ha habido varias guerras, ¿no? Pero eran siempre guerras americanas, ¿no? No, la Segunda Guerra de Irak no fue una misión, no fue de la OTAN. Participaron naciones y tal, pero no la OTAN como estructura. Y bueno, después los americanos les costó mucho controlar eso, acabaron también retirándose, pero ahora la OTAN pues tiene una misión de entrenamiento y asesoramiento, ¿no? Y esa misión en Irak se mantiene todavía, y ahí hay españoles, y de hecho, la verdad que es una misión muy discreta porque fue dirigida por un español, el teniente general Agüero, de mi promoción, amigo mío, por cierto, y nadie sabe que la dirigió. ¿No? Es un hombre que pasa desapercibido. Pero bueno, quiero decir que bueno, esa es otra misión. Y luego mantiene la OTAN también bastantes misiones marítimas, ¿no? Nosotros somos terrestres, pero el tema de las misiones marítimas, sobre todo
de control de piratería, luego hay una de control en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Las misiones marítimas son más, entre comillas, logísticamente más fáciles. Los barcos pues están hechos para estar en la mar, ¿no? No necesitan nada especial logísticamente, pues mandas el barco unos meses por ahí y está ahí, ¿no? No es lo mismo que una misión terrestre, ¿no? Aunque hay que decir una cosa, ¿eh? Aquí también se ha visto en la OTAN, no sé si me queda, no. Sí, le iba a decir, coronel. Sí. Haremos una última intervención, el coronel Moreno hablará y damos... Vale, bueno, acabo. No sé decir que en la OTAN ha habido también, se ha visto un poco, igual que ha establecido el Comprehensive Approach, lo fue progresivamente, sobre todo en el tema de Afganistán, hubo un momento, a los militares siempre son gente que pugna por recursos escasos, ¿no? Los recursos son escasos y entonces uno se intenta hacerse el más importante para que te caigan los recursos, ¿no? Los aviadores, hubo un momento que dijeron que las guerras se ganaban con aviación, ¿no? El control aéreo. El poder aéreo puede bombardear, se vio en la primera parte de Bosnia, en la primera parte de Kosovo, en Irak, ¿no? Los grandes bombardeos que dejan aquello esplanado y aquello ya está, ¿no? Pero al final siempre tiene que haber lo que llaman bots on the ground, ¿no? Botas en el terreno, alguien tiene que ocupar, ¿no? Entonces la OTAN ha ido evolucionando, ¿no? Porque al final Afganistán ha sido la gran misión terrestre. Es una misión terrestre, 100%, ¿eh? Y las misiones aéreas, pues sí, vale, pero no, ¿eh? Ha habido esa evolución, ¿vale? Y luego una última pregunta, bueno, que estaba en el tema, ¿no? Decía, ¿y cómo vemos el conflicto de Ucrania comparado con el conflicto de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Es que no ha tenido nada que ver. El conflicto de Ucrania es una vuelta atrás, es una vuelta a las guerras que preparaba la OTAN antaño, esas guerras convencionales, esas guerras de vehículos acorazados, de grandes masas de territorio, de maniobrabilidad, de defensiva. Cuando los conflictos que hay en el mundo, básicamente, excepto la guerra del Golfo y tal, son conflictos en zonas, bueno, pues son una guerrilla, un ejército más pequeño, pero la guerra de Ucrania no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿eh? Con eso. Y luego ya, pues la tecnología, el uso de los drones, los satélites, todas estas cosas que están cambiando todo eso, ¿no? ¿Vale? ¿Esa sí está bien? ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Una última intervención. Dos, y podéis participar. una de esas. En Ucrania, para ir en tren desde Kiev a Mariupol, que es ahora parte ocupada, echas más de 12 horas en un tren. Para que os hagáis una idea de las distancias. 8 horas entre Kiev para ir a Odessa en tren, que son los dos viajes así más largos que hice. Las dimensiones de lo de Ucrania son espectaculares. Y lo dejo ahí porque ayer también se empezó a hablar de que la Unión Europea tenía que ser la que pusiera una misión de paz entre los ucranianos y los rusos. Espero que no salga adelante porque se nos cae el plumero. Yo quería apuntar 4 cosas nada más. Hemos hablado principalmente de gestión de crisis, podemos hablar de la cooperación en gestión de crisis de la OTAN y la Unión Europea. Como dije al principio, y al menos es mi visión, OTAN-Unión Europea, 2 instrumentos, OTAN, Política Común de Seguridad y Defensa, 2 instrumentos en manos de los Estados miembros, cada uno con su valor añadido, con sus particularidades. ¿Qué de bueno tiene la OTAN? ¿Qué de especial tiene la OTAN? Tiene, primero, la disuasión, la cohesión, la estructura de mando y control que tiene permanente, el adiestramiento permanente que tienen fuerzas en los procedimientos de la OTAN, que le permite responder de manera coordinada, de manera rápida, de manera contundente. Pero sobre todo el valor de esa disuasión y de esa credibilidad que tiene en la OTAN. Luego, si ya sabemos cuál es su valor añadido, lo que hay que hacer es protegerlo. Insisto, credibilidad, cohesión. El romper ese nexo entre los diferentes aliados va contra la credibilidad, va contra la cohesión, reducirá la disuasión de la OTAN. ¿Cuál es el valor añadido de la Unión Europea? Esa capacidad de mezclar diferentes instrumentos, esa capacidad de cambiar el tipo de disuasión. El otro día hablaba un general en Madrid, una teoría muy interesante, no es una teoría formal, y la OTAN habla de disuasión vertical. Si tú me das una bofetada, yo te doy una bofetada más fuerte. Así que mejor no me la dos porque te va a doler más a ti. La Unión Europea puede trabajar en una disuasión horizontal. O sea, si tú me das una bofetada, yo te apago la luz. Si tú me pisas un pie, yo te corto el agua. Combina diferentes instrumentos. Es otro tipo de disuasión. Luego,
lo que hay que saber es aprender a coordinarlas. Y eso me lleva a lo que hablaba al principio, que sí quería tratar al final, ese mecanismo de seguridad en Europa. 23 estados en común entre la OTAN y la Unión Europea. Que también anticipo que es lo que me lleva a pensar que deberíamos pensarnos mucho de que si Ucrania no va a entrar en la OTAN, nos tenemos que pensar si va a entrar en la Unión Europea, porque nos va a complicar el tema de la arquitectura de seguridad en Europa. Y a mí me preocupa mi seguridad. Luego me preocupa la de Ucrania, en la medida que afecta a la mía, pero primero me preocupa la mía. Si yo por incluir a Ucrania en mi club de seguridad lo que hago es incrementar mis riesgos, me lo voy a pensar. Pero bueno, la OTAN está reconocida en el propio Tratado de Lisboa, en la Estrategia de Seguridad, como la garante de la seguridad territorial y de la defensa colectiva en Europa. Está puesto en el tratado. 23 Estados miembros depositan su seguridad colectiva en manos de la OTAN. ¿Por qué tenemos que inventar la rueda? ¿Por qué se empeña gente en querer que la Unión Europea desarrolle su propia capacidad defensiva, que pueda llevar a cabo las misiones? No, si para mí España, para mí Teniente General Milrep, lo mismo me siento en la OTAN que me siento en la Unión Europea. Si me tengo que defender, uso la OTAN. Pero para poder usar la OTAN, tengo que tener peso a la hora de tomar las decisiones. Si el americano pone el 80%, mis decisiones pesan poco. Si yo refuerzo mi compromiso, mi contribución a la OTAN, entonces sí tendrán peso mis decisiones. ¿Y cómo puedo hacerlo? Utilizando la Unión Europea. La Unión Europea es a su vez un mecanismo o un marco en el que nos permite colaborar en materia de defensa, desarrollar nuestras capacidades, cooperar en materia industrial. Una Unión Europea más fuerte en materia de seguridad y defensa hará una OTAN más fuerte y nos hará todos más seguros. No hay por qué duplicar capacidades. Chaladuras como la de alguno que el otro día, algún presidente de gobierno, como el otro día dijo, de desplegar tropas en Groenlandia, porque los americanos habían sugerido que lo mismo se quedaban con Groenlandia, son actos, son bravatas que solo van en contra de esa credibilidad, de esa cohesión y de ese mecanismo común que tiene que existir en Europa. Lo que nos tiene que preocupar es nuestra seguridad, cómo conseguir nuestra seguridad. No ser más fuertes, no tener nuestra... No, es que la OTAN es tan nuestra como es de los turcos, de los americanos o de los canadienses. Pero para poder utilizarla tenemos que tener el compromiso y comprometernos con ella de la misma manera que lo hacemos con la Unión Europea. Y podemos utilizar la Unión Europea. Los otros 4 países de la Unión Europea que no forman parte de la OTAN son Austria, Irlanda, Chipre, caso un poco particular, y Malta. Son 4 países tradicionalmente neutrales cuya seguridad y cuya defensa no se va a ver amenazada si antes no lo ha sido la del resto de los 23 miembros de la OTAN. Otro gallo cantaría si la Ucrania entrase a formar parte de la Unión Europea y no formase parte de la otra. Acabo aquí con una recomendación. Artículo: Unión Europea y OTAN, proveedores de seguridad destinados a cooperar, de la profesora Ana Sánchez Covaleda, de hace pues escasamente un mes, si no me equivoco, que es un análisis perfecto de la evolución de lo que hemos hablado aquí, en plan anecdótico, en plan batallas, pero hecho en plan académico, muy bien hecho, y unas conclusiones, algunas no concuerdo, en tema de ese mecanismo de seguridad, pero en realidad plantea todas estas discusiones que estamos ahora, que tenemos sobre la mesa, de una manera magnífica. Y que conste que lo traía en mis apuntes para hacer esta recomendación. Y con eso acabo, Marcelo. Muchas gracias, coronel Rubiella, coronel Moreno. Sí, ¿Quiere decir algo? Sí, una cosa, porque él ha hablado del Comprehensive Approach, del enfoque global, y de OTAN y Unión Europea, ¿no? Y como estamos hablando un poco entre ambas, las diferencias, él ha apuntado, ¿no? O sea, el enfoque global es que, yo sé, la Unión Europea sanciona, la Unión Europea da un apoyo económico, o manda profesores, o hace una carretera, ¿no? Está haciendo cosas diversas y da seguridad, puede dar seguridad. En la OTAN, ese enfoque global, que es una organización típicamente militar, surge como consecuencia de que hemos dicho, que son unas operaciones, se enfrenta a unas operaciones que no son bélicas puras de estas de grandes despliegues, ¿no? ¿Y qué hace? ¿En qué se queda este enfoque global en OTAN? En meter civiles dentro del cuartel general, nada más.
no vamos mucho más allí, ¿vale? O sea, dice, bueno, pues que haya un grupo de diplomáticos que estén y se crea una célula política dentro de un cuartel general. O sea, un cuartel general es un lugar militar donde se dirige una operación, por decir así, ¿no? Donde se coordina, tal, es como un estado mayor, un cuartel general. Entonces meto unos civiles diplomáticos, meto unos policías porque puede haber problemas tal, para que me hagan tal, meto unos economistas para esto, meto expertos en historia para estos, o en religión porque el país tiene este problema, etcétera, etcétera. Pero la OTAN en sí como tal, y corríjanme si me equivoco, no impone sanciones a nadie. La OTAN hace una operación y ataca, es una operación militar, ¿no? Y la Unión Europea impone sanciones. La OTAN no se pone a hacer una carretera como tal, o en sí, sino que lo que hace es ver un punto de vista civil para, digamos, colaborar en ese punto de vista, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia que tenemos que tener clara, ¿vale? Que yo creo que a vosotros os puede interesar. Muy bien, Y ya estaría. Muchas gracias. Pasamos... Muchas gracias. Pasamos al final al turno de preguntas. Entonces, lo que haremos es juntar las varias preguntas que hayan y luego las vamos a responder, si les parece. No sé si alguien tiene pregunta a mano alzada. Vale. Carla, ¿les acercas el micro, por favor? Bueno, sí, para la grabación. Gracias. Merci. Gracias, buenas tardes. Gracias a la organización por este espléndido debate. Me ha encantado escucharles, como siempre, un gusto. Y por la recomendación. Dos preguntas, una para cada uno, aunque bueno, son un poco, se retroalimentan. La brújula estratégica, ¿qué rol o qué relevancia tiene realmente a día de hoy, más allá de que es el marco en el que estamos? Pero muchos dicen que nació un poco ya obsoleta, precisamente porque justo 2 días después o al día siguiente pues estalló Ucrania, que aunque ya se olía, pues no llegó a quizás a reflejarse tanto en el texto. Y la otra es una pregunta más de, bueno, ¿qué opinión, cómo de realista es esperar que en el caso de España, lo que ahora es un 1,3% de inversión en defensa, llegue realmente al 2%, que era el compromiso desde el 2014, y ahora ya se habla del 5%. Ayer el secretario de Defensa, ¿no? ¿Vamos a llegar? ¿Se sabe si esto es factible? O, bueno, seguiremos renqueando, porque ya ha dicho, ¿no? Si no, Trump, que nos lo hará pagar a los europeos, por otro lado, con aranceles. O sea, que de un modo u otro, no sé si se puede creer lo que él dice, pero bueno, ¿cuál es la posibilidad? Muchas gracias. ¿Alguna duda más? Llevan casi 2 horas aguantando. Pues podemos responder esta única pregunta. La brújula obsoleta. Vamos a ver. Hay que entender Bruselas. La brújula aporta muy poquito, más allá de la estrategia global de seguridad, es el documento formal de, digamos, de guía política para la acción exterior y de seguridad. Tiene un plan de implementación. Los Estados miembros se comprometen a hacer una serie de cosas y se van a su casa y se van olvidando. Y cada X tiempo hay que dar un golpe en la mesa y de repente viene el Consejo y dice Defense Matters. Y entonces se pone todo el mundo las pilas, hay que hacer un nuevo documento y se hace la brújula estratégica. Si cogen una brújula estratégica y cogen la estrategia de seguridad, pues añadidos hay muy poquitos. Son simplemente reiteraciones de los compromisos, algunos inventos raros, como lo de la capacidad de reacción rápida esta, de los 5.000 hombres o el ejército europeo, tal. No es... voy a contarte la anécdota concreta hablándolo con Jean-Pierre Van Uvel, que es el autor de la brújula estratégica. En la Unión Europea siempre hay alguien que es el que escribe detrás. Jean-Pierre Van Uvel es el autor de la brújula estratégica. Jean-Pierre sale y habéis añadido, hay un párrafo hablando de Rusia, que está de pegote. El resto de la brújula estratégica lo ignora por completo. Y dice, Fernando, es que había, cuando tú vas a poner un papel delante del Consejo, me ha pasado a mí también, lleva 6 meses de negociación previa. Entonces, de repente los rusos les da por atacar Ucrania. ¿Qué haces? Rompes todo lo que llevas hecho y empiezas de cero para tardar otro año, que no sabes si lo de Ucrania va a impactar de tal manera que no vas a conseguir. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas esa reiteración del compromiso de los Estados miembros. Pongamos lo que tenemos encima de la mesa, añadámosle un poquito.
maquillémoslo con el tema de Rusia y sigamos adelante. Probablemente si no hubiese salido esa brújula estratégica así maquillada, no la tendríamos. Porque las discrepancias internas en la Unión Europea sobre el tema de Rusia son muy grandes. Se habría ido a unas discusiones políticas cuando la brújula estratégica es un documento no operativo relativo a las operaciones, sino operativo relativo a la acción. Es el documento guía para que se acuerden de que han asumido una serie de compromisos. Yo lo que ocurre es que siempre me remito a la Estrategia Global de Seguridad. Este año van a salir dos documentos que creo que pueden ser interesantes. Uno está a punto de salir, que es el libro blanco que va a hacer el comisario de Defensa, teóricamente en colaboración con Kaja Kallas, la alta representante, que realmente no parece que esté teniendo el mismo peso específico que han tenido las anteriores. Pero bueno, vamos a ver si es capaz de aportar ahí a ese documento. Y luego, no sé cómo lo van a llamar, es la estrategia de resiliencia o una cosa así. Resiliencia, me gusta mucho esa palabra. Es un documento que pretende sacar también la Comisión basado sobre una cosa que le llaman el informe NIINSTO, sobre la preparedness, o sea, la capacidad de la Unión Europea de prepararse para una nueva situación, un nuevo escenario internacional. Eso en cuanto a la brújula estratégica. La del 2%, el 5%. Bueno, la otra solución es cambiar el mundo para que se adapte a tu documento, ¿no? También es otra opción. Respecto a los presupuestos de defensa en España, bueno, decir, esto es como un juego. Y perdonar la banalización, pero es un poco así. Están hablando de un porcentaje del PIB, ¿no? Entonces vamos a ver con qué jugamos. Los presupuestos de defensa, los presupuestos del gobierno este año, ¿los ha aprobado? No, están prorrogados. Por tanto, no se pueden cambiar los presupuestos. Jugada número 1. El gobierno tiene pinta de aprobar en los próximos años, porque su situación política es la que hay. Luego ya, mal asunto por un lado. El gobierno dijo en su momento, y hace unos años, dice, no, en el 2028, no, 29, no, llegaremos ahí. Precisamente Stoltenberg el otro día dijo, no, el de la OTAN, el secretario general de la OTAN, Rutte, perdón, dijo, no, en el 29, pero quería decir el 29 de junio hay que llegar al 2%, no en el año 29. O sea que ellos lo plantean como una urgencia, ¿no? Entonces dice España, ¿cómo vas a llegar si no tienes presupuestos? Es que estás atado, tía. Pero luego, te cuento otra cosa, ¿no? Digamos, aquí hacemos trampas, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de España, nada más. Por un lado, en España heredamos un cierto antimilitarismo que yo creo que ahora menos, pero hacía que los presupuestos de defensa sean impopulares, o impopulares por lo menos para los políticos, ¿no? Que quedaba muy mal decir, voy a subir el presupuesto de defensa y tal y cual, ¿no? Y entonces, mientras más bajo era, mejor político eras, ¿no? Y entonces, por eso estamos en esas cantidades. Pero es que al final el propio Estado hace trampas. Trampa número 1. Durante un montón de años todo el armamento pesado que se estaba comprando no lo pagaba defensa, lo pagaba industria. Entonces es un dinero de defensa que está cargado en industria. Todo lo que cuesta tener 1.500 soldados españoles en Afganistán o lo que sea, para aquí y para acá, lo paga de un crédito especial de misiones de paz que no está computado en el del Ministerio de Defensa, ¿vale? Pero es que tú haces trampas, en este caso son trampas para que el presupuesto sea más bajo, cuidado, ¿eh? Ahora nos lo encontramos esto nosotros, pero otros países hacen trampas para que sea más alto, cogen y dicen, la policía, que la pague defensa. Uy, pues si tienes 100.000 policías, pues te sube un montón. Que las pensiones en España, las pensiones las paga la Seguridad Social. Cuando uno cobra una pensión, ya deja de ser militar y la paga la Seguridad Social. No, la paga Defensa toda la vida. Pues ahí tú le quitas, y coges a los policías y le paga la pensión a la Defensa, le metes un montón de pasta, ¿no? Y hay países que dicen, no, orgullosos, yo gasto el 2,8%. Sí, pero ¿de dónde? A ver, cuidado. Vamos a echar numeritos, ¿vale? Y estamos jugando con eso. Pero es que encima nuestro escenario es más negativo, porque, por lo menos según las previsiones del gobierno, ya llevamos unos años en que el PIB crece. Si el presupuesto de defensa no se puede modificar y el PIB crece, solo podemos que disminuir nuestro porcentaje. O sea, es que vamos marcha atrás.
¿De acuerdo? Y luego, y ahora imaginaros que nos toca la lotería, no sé, porque al final el dinero va a que sacarlo de algún lado, ¿no? Eso, como dicen, o generamos más deuda o se lo quitamos a alguien, ¿no? Habrá que quitárselo a alguien. Y tienes que gastar todo ese dinero. ¿Tenemos capacidad real de gastar el doble de dinero de repente? No, porque esto, si de repente, cuando la gente se hace rica de repente, acaba arruinado, ¿no? Y entonces se gasta mal el dinero, ¿no? Entonces los crecimientos no deben ser demasiado rápidos. No llegaremos, si partimos de una cosa tan baja que creo que realmente no llegaremos. A no ser que empecemos con esta ingeniería económica, meterle ahí esto, pues ahora esto por aquí, el otro por allá y llegamos. Pero si no, no llegaremos. De todas formas, como soy militar, yo diría, bueno, qué fácil, que nos suban el sueldo y ya está, ¿no? Y ahora cobramos el doble y rápidamente ya llegaremos al presupuesto de defensa. Pero eso, que es una situación difícil, ¿eh? Yo de todas formas no lo... Por volver a un comentario anterior, podemos jugar con números, se puede banalizar con el 5%, el 2%. Lo cierto es que en España no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos hacerlo. Pero no porque sea el 1,28 y no lleguemos, sea un poquito más, sea un poquito menos. O sea, porque no nos lo creemos, porque no nos damos cuenta, porque no hay una cultura de defensa en la población española, en los políticos españoles, que nos haga darnos cuenta que la seguridad es un problema nuestro. Que la seguridad es un problema nuestro. Y la seguridad cuesta. En tu casa, si entran a robarle a los vecinos, te gastas la pasta en poner una alarma. Te la gastas tú. No le pides a la comunidad que te la pague. Te la gastas tú. Bueno, pues eso nos ocurre en materia de seguridad a nivel nacional. Y hay una débil cultura estratégica, que es otro concepto que hay que entender también y que se tiene que comunicar. La cultura estratégica es la capacidad de tomar decisiones difíciles en función de tu ser, de tus necesidades. Nosotros no somos capaces. España no toma decisiones complejas en materia de seguridad y defensa, pues porque nuestro background nos hace tratar de esquivar esas decisiones. Con independencia del 2%, con independencia del 5%, España se tiene que comprometer más. Y comprometerse más no es mandar más soldados al Líbano, es promover nuestra industria de defensa, participar en proyectos de la Unión Europea, seguir apoyando el desarrollo de la Unión Europea sin chorradas, como hablaba antes. Todavía no hemos dicho de desplegar soldados en Groenlandia, pero en la buena dirección. Evitar malas interpretaciones de esa famosa autonomía estratégica, que lo único que hace, sí, la autonomía estratégica es ser capaces de tomar nuestras propias decisiones. Pero eso, tanto para usar la OTAN como para usar la Unión Europea. Pero para eso hay que comprometerse. El 2% en números realmente es bajo. No sé si será el 5%. No se puede conseguir en 7 años, pero se pueden hacer muchas más cosas. En España ahora mismo no tenemos tropas, simplemente soldados, fuerzas, porque se ha ido reduciendo el compromiso de la sociedad española con nuestra defensa. No tenemos tropas suficientes, no sé qué te voy a decir, para defendernos de un ataque simultáneo en Ceuta y en Melilla, que no nos atienda nadie, para estar dando continuamente el relevo que están dando las tropas en Ucrania. No tendríamos tropas. Si mañana hay que mandar, como ha dicho el coronel Rubiella, a Ucrania, ¿cuántos fueron? 80.000. 80.000 soldados de la Unión Europea a ponerlos entre Rusia y Ucrania, con independencia de la trampa mortal que eso sería, porque estaríamos entre los rusos, que son unos cabritos, y los ucranianos, que también se las traen. Pero para poner 80.000 soldados ahí, tienes que tener otros 160.000 detrás. No los tenemos en Europa. ¿Cuánto nos tocan? 160.000, 16%. 16.000 soldados en España dedicados a Ucrania. ¿De dónde los vamos a sacar? ¿De dónde los vamos a sacar? Para seguir poniendo en el Líbano, para seguir poniendo en Somalia, para seguir poniendo en Atalanta, para seguir poniendo en el Mediterráneo, para seguir poniendo en Estonia, para seguir poniendo en Turquía, porque tenemos un montón de soldados desplegados por el mundo en ámbito OTAN, en ámbito Unión Europea, en temas de nuestra seguridad. Como ahora además haya que poner 160.000, no, hemos dicho 80 más 80 más 80, son 240.000, de los que nos pueden tocar 24.000 soldados dedicados a Ucrania. ¿De dónde los sacamos? Luego no llega al 50%, pero más de lo que tenemos, desde luego hay que poner. ¿Os ha costado la lana ponerlos? Y eso no se hace de hoy para mañana. Hablaba con una diplomática el otro día,
que no voy a decir ni quién ni dónde estaba, pero es de las que piensa, no, es que es muy difícil gastar el dinero, no, es que solo nos acusan a España, no, es que España somos los mejores y estamos haciendo las cosas muy bien. No, perdona, no, así de sencillo, no nos contemos cuentos a nosotros mismos. La sociedad española tiene que entender que la seguridad es cosa nuestra, no es alarmismo, no es guerra civilismo, no es todas esas cosas todas esas palabras que suenan ahora mismo. Es una realidad. El mundo es diferente del que teníamos en el año 2000, cuando se suspendió el servicio militar obligatorio en España. Es diferente, es diferente. La estrategia del señor Solana en el año 2003 empezaba diciendo, vivimos en una Europa que nunca ha estado mejor. La estrategia global de seguridad del año 2016 de Federica Mogherini empieza diciendo, hasta la propia existencia de la Unión Europea se está cuestionando. Son momentos diferentes y ahora estamos peor que en el 2016. No quiero acabar derrotista, pero a ver si venga, alguien tiene algo más. Ana, algo más positivo. Dejado deprimidos, ¿no? Dejado deprimidos. Dejar el mundo diplomático y todo al servicio militar. Bueno, no sé si hay algún comentario más que alguien quiera hacer. Si no, daríamos por cerrada la sesión. Muchas gracias, coronel. A vosotros.